Bueno, vamos a iniciar o vamos a retomar la clase anterior, ¿vale? Y es importante porque aquí vamos o tenemos que establecer la conclusión de ese primer posible tema EBAU, ¿vale? La guerra de la independencia, las causas, el desarrollo, y nos preguntan también en esa posible pregunta EBAU, si os dais cuenta, digamos, el surgimiento del liberalismo en las Cortes de Cádiz. Así que nuestra conclusión de ese primer tema tiene que ser el surgimiento del liberalismo en las Cortes de Cádiz, ¿vale? Bien, prácticamente se explicaría o deberíais hacer un resumen pues del corchete que os voy a poner a continuación, aproximadamente esto, ¿vale? Lo que sería cómo surgen las cortes y sobre todo importante hablar un poco de la composición de las cortes. Tenéis que hacer una conclusión, bueno, no muy larga, ¿vale? Porque ya el tema es bastante largo de por sí, así que tenéis que calcular el tiempo. Bien, dicho esto, es decir, esta primera parte nos va a servir para establecer esa conclusión, ¿vale? Tenemos que recordar un poquito lo que vimos el otro día, ¿vale? Y nos encontramos en el año 1810, ¿vale? Estamos en el año 1810, ¿vale? ¿Y qué ocurre en el año 1810? Pues en el año 1810 prácticamente toda la península ibérica está ocupada por los franceses, ¿vale? Por el invasor francés. Tan solo algunas zonas como Cádiz, como zona de Lisboa y algunas zonas de Galicia, ¿vale? Están libres del ejército francés. El resto de la península ibérica está ocupada por los franceses. Os dije el otro día que Cádiz reunía todas las condiciones geoestratégicas para llevar a cabo una convocatoria de cortes. ¿Por qué? Porque si veis el mapa, ¿vale? Aquí, pues está en esta zona, en la bahía de Cádiz, bueno, pues ahí se podrían, digamos, situar los barcos británicos, ¿vale? Los barcos británicos, el territorio de Portugal, digamos que era territorio amigo, y los barcos británicos podían proteger la ciudad de Cádiz con sus cañones, de tal manera que ese fue el objetivo. El objetivo era que bueno, pues todos los representantes posibles acudieran a Cádiz a la reunión de las Cortes, ¿vale? Bien, también estuvimos viendo el otro día quiénes convocaron esas Cortes de Cádiz, ¿vale? Aquí nos lo recuerdan otra vez, ¿vale? En primer lugar, pues la Junta Suprema Central, que la tenéis aquí, ya explicamos cómo surgió. Bueno, pues ya vimos que se instaló primero en Aranjuez, posteriormente en Sevilla y finalmente en Cádiz, ¿vale? Se instala en Cádiz en 1810 porque era la única ciudad prácticamente no ocupada por los franceses y antes de disolverse, porque va a terminar disolviéndose ya que existían disensiones internas, discutían por qué rumbo tenían que seguir el país, etcétera. Entonces, bueno, antes de eso deciden una convocatoria a Cortes, ¿vale? Finalmente, ya hemos dicho que se disuelve la Junta Suprema Central y va a traspasar sus poderes a una regencia. Una regencia significa un organismo que va a ejercer el poder mientras llega otra persona, ¿vale? Así que esa regencia de 5 personas va a esperar la llegada del rey legítimo, en este caso Fernando VII, y va a ser finalmente la regencia por mandato de la Junta Suprema Central la que, bueno, pues convoque las Cortes de Cádiz, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que saber es que estas Cortes se van a reunir en una sola cámara, ¿vale? Aquí nos lo dice, en una sola cámara. Es decir, por lo tanto, si se reúnen en una sola cámara, son cortes unicamerales, ¿vale? Uni significa uno y camerales, para hacer referencia a una cámara. Esto es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque las cortes medievales o las cortes tradicionales del antiguo régimen, las cortes tradicionales del antiguo régimen, de la Edad Media, convocaban a los representantes digamos, del reino en 3 cámaras, ¿vale? En 3 cámaras que hace, digamos, referencia a los 3 estamentos, ¿de acuerdo?
De tal manera que si hacemos pues, un dibujito aquí, digamos que en las cortes medievales, ¿vale? Tenemos en primer lugar una primera cámara, una segunda cámara y una tercera cámara, ¿vale? En cada una de esas cámaras se reunían los miembros de cada estamento, es decir, en esta de aquí estarían los nobles, en esta de aquí estaría el clero y en esta de aquí estaría el tercer estado. Esto es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sabéis que en la configuración del antiguo régimen, que tenemos una sociedad estamental, la nobleza y el clero son grupos privilegiados, es decir, son grupos privilegiados porque tienen privilegios, no trabajan, no pagan impuestos, detentan la mayor parte de las tierras, bien, y como siempre van a estar de acuerdo, pues claro, cada cámara emite solamente un voto esta cámara, otro voto esta cámara y otro voto esta cámara. Como os digo, como nobleza y clero siempre estaban de acuerdo, pues ambos sumaban 2 votos, de tal manera que siempre eran 2 votos contra un voto del tercer estado. Siempre salían ganando los grupos privilegiados, ¿vale? Y claro, me vais a decir, pero si el tercer estado era mayoría. Sí, era mayoría, constituía prácticamente el 95, el 96% de la población, pero como solo podía emitir un voto, pues siempre perdían, ¿de acuerdo? Así que claro, cuando digamos que la regencia, la Junta Suprema Central decide la convocatoria a las Cortes de Cádiz, pues lo van a hacer de forma unicameral, es decir, en una sola cámara, donde todas las personas, independientemente de su digamos, de su extracto social, pues van a emitir cada persona un voto, ¿vale? Es lo que ocurrió en Francia, un voto por cabeza, es lo que pedían los revolucionarios franceses y no un voto por estamento, ¿de acuerdo? Bien, de tal manera que todas las personas que fueron elegidos representantes de las Cortes, pues el objetivo es llegar aquí, a Cádiz, ¿vale? Pero daos cuenta dónde está Cádiz en una esquina del mapa, de tal manera que la llegada de los diputados pues fue bastante complicada. Fue bastante complicada porque todo el territorio prácticamente está ocupado por los franceses. Nos dice ahí que, claro, que las provincias ocupadas, es decir, prácticamente todas, sobre todo las del interior, pues no pudieron elegir a sus representantes, de tal manera que fueron sustituidos o los eligieron los propios ciudadanos de la burguesía liberal de la propia ciudad de Cádiz. Ahora bien, las provincias litorales, es decir, las de la costa, sí que pudieron enviarlos. ¿Por qué? Bueno, si os dais cuenta, en el propio mapa se pueden ver el número de diputados que en un momento determinado mandan a las Cortes de Cádiz. Si os dais cuenta, bueno, pues en Andalucía tenemos 12 diputados, en Extremadura 10, está relativamente pues, cerca, pero si nos vamos un poquito más al norte vemos que Aragón solo puede mandar 4, aquí Navarra puede mandar solo 1, aquí las Vascongadas mandan 3, Castilla-La Mancha, hombre, pues mandó 11, que está bastante bien. Pero ya vemos que en el interior Castilla-La Mancha solo puede mandar 7, es decir, estas que están aquí mandaron muy poquitos diputados, ¿vale? Pero nos dicen que las provincias que están en la costa, las provincias litorales, sí que mandaron bastantes. Si os dais cuenta, tenemos aquí a Galicia con 15, tenemos aquí a Cataluña con 15, tenemos también a Valencia con 15, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque por mar podían, digamos, podían ir hacia Cádiz, ¿vale? Valencia, Galicia, ¿vale? Es decir, intentando evitar, por lo tanto, el territorio ocupado por los franceses, lógicamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que eso, importante. Bien, más cosas. Una vez ya sabemos que los diputados tuvieron pues, esos problemas para llegar a las Cortes de Cádiz, tenemos que saber quiénes, quiénes fueron, o qué características tenían esos diputados que fueron a las Cortes de Cádiz, ¿vale? Bueno, pues aquí donde pongo yo la composición os explico bastante claro cuál era el extracto social de estos diputados. Importante, pues daos cuenta, la mayoría de ellos,
digamos que si sumamos todas las profesiones liberales, si las sumamos todas, serían mayoría, ¿vale? Profesionales liberales son aquellas profesiones, pues por ejemplo, funcionarios, por ejemplo, catedráticos, médicos, abogados, etcétera. También se sumaron comerciantes y tal, ¿vale? Entonces, estos serían la mayoría si sumamos todos los funcionarios, todos los abogados, todos los catedráticos y los consideramos, ¿vale? Todos en uno, profesiones liberales. Ahora bien, si vamos uno a uno, es decir, si cada profesión la analizamos de forma digamos, individual, digamos que la mayor parte de los diputados eran o fueron clérigos, ¿vale? Los tenéis aquí, fueron clérigos. Aproximadamente un tercio del total de los diputados eran clérigos. Por lo tanto, explica, cuando expliquemos las características de la Constitución, explica, pues lógicamente, algunos artículos de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 12 nos va a decir que la única religión que es posible es la religión católica, apostólica y romana. Se va a declarar el Estado como confesional católico, ¿vale? Bien, también había otro tipo de personas, por ejemplo, militares, también había algunos nobles, nos lo dice aquí, ¿vale? Pero lo que quiero que os quedéis con la idea es que si sumamos todas, digamos, todas las profesiones, mayoría absoluta para las profesiones liberales. Por lo tanto, lógicamente, la ideología que va a predominar en las Cortes de Cádiz, por eso lo pongo aquí, va a ser mayoritariamente liberal y burguesa, ¿vale? Porque eran mayoría. Bien, esto que tenéis aquí en amarillo, ¿vale? Es simplemente una aclaración que he querido hacer porque muchas veces os confundís y yo creo que lo he puesto ahí bastante claro. Soléis preguntar cuántos diputados fueron a las Cortes de Cádiz. La respuesta es que no la sabemos, o por lo menos no sabemos exactamente el número total de diputados, porque habría que averiguar o habría que preguntar exactamente a qué momento se refiere la pregunta de cuántos diputados hubo en las Cortes de Cádiz, ¿no? Por ejemplo, el mapa este que tenéis aquí, que se suele presentar en los libros como el número de diputados que enviaron a la primera reunión en las Cortes de Cádiz, que realmente no se celebra en Cádiz, se celebra primero en la isla de León, o sea, la isla de León, lo que es la actual San Fernando, muy cerquita de Cádiz, y luego posteriormente la trasladaron a Cádiz, ¿vale? Pues se suele presentar como los primeros que van, y sabemos por algunos estudios que nos dan una cifra exacta, que son 104 diputados, ¿vale? A ver, voy a borrar. Nos dan 104 diputados. Sin embargo, si sumamos todos los diputados que hay aquí, junto con los que llegan de América, pues no da esa cifra. Por lo tanto, debe de hacer referencia a otro momento de las Cortes de Cádiz. Bien, con esto lo que quiero decir es que aquí lo explico muy claramente, el número de diputados fue variando, es decir, fue cambiando, fue siempre el mismo entre 1810 y 1813, es decir, durante esos años es cuando se reunieron las Cortes de Cádiz, durante la Guerra de la Independencia, ¿vale? Y claro, a lo largo de esos años hubo pues prácticamente una sesión por día, en total unas 1400 sesiones, incluso más, ¿vale? Sí que se han hecho estudios y podemos más o menos averiguar en los momentos clave de las Cortes de Cádiz cuántos diputados hubo, aunque aquí también las cifras, dependiendo qué historiador las dé, pues también suelen variar, ¿vale? Aquí aparece, pues, por ejemplo, el 24 de septiembre de 1810, cuando se abren las Cortes de Cádiz, ¿vale? El 24 de septiembre de 1810, que es el primer día que hay Cortes de Cádiz, pues se cuenta con 104 diputados, ¿vale? Otro momento importante en las Cortes de Cádiz va a ser, bueno, pues cuando se aprueba, cuando se promulga la Constitución de 1812, lo tenéis aquí, ¿vale? Pues en ese momento en las Cortes de Cádiz había aproximadamente no, según estas cifras, 184 diputados, ¿vale? Parece ser que el máximo de diputados en las Cortes de Cádiz fue de 308 diputados,
que nunca parece ser que llegaron a estar todos juntos en una misma sesión, ¿vale? Y por último, decir que otro momento clave en las Cortes de Cádiz es cuando se disuelven por última vez, o sea, se disuelven finalmente en septiembre de 1813, ¿vale? Pues en esos momentos había 223 diputados, ¿vale? Entonces, por eso no he querido poner aquí, pues, cuántos diputados hay en esos momentos. ¿De acuerdo? Bien, importante para Extremadura es que el discurso de apertura de las Cortes de Cádiz, pues fue, bueno, pues fue protagonista un extremeño, que lo tenéis aquí, a ver que lo tenéis aquí, el señor Diego Muñoz Torrero. Este personaje sí que tenéis que, por lo menos que saber quién es, ¿vale? Es el que realiza el discurso de apertura de las Cortes, ¿vale? Un eclesiástico extremeño y, pero bueno, era un eclesiástico liberal, ¿eh? Cuidado, claro. Vale, entonces, bueno, pues aquí lo tenéis, este fue sacerdote, aquí lo tenéis, fue sacerdote, fue diputado de la provincia, lógicamente, de Extremadura, uno de ellos, rector de la Universidad de Salamanca, y bueno, pues él estaba muy de acuerdo con el tema de la soberanía nacional, ¿vale? Fue presidente de las Cortes e intervino, por ejemplo, en los debates de la abolición de la Inquisición, ¿vale? Otros miembros importantes diputados de las Cortes de Cádiz, pues por ejemplo tenemos aquí al señor Agustín Argüelles, ¿vale? Que, bueno, pues durante el trienio liberal pues fue ministro y también, bueno, pues fue tutor de la futura Isabel II, ¿vale? Fue tutor de los muchos tutores que tuvo Isabel II, bueno, pues uno de ellos fue un diputado de las Cortes de Cádiz. Y del señor conde de Toreno, bueno, pues probablemente hablemos en el tema siguiente, porque va a ejercer también durante un breve periodo de tiempo como presidente del gobierno durante el reinado de Isabel II. Así que bueno, aquí esto no hace falta que lo estudiéis, estos personajes, pero por lo menos que os suenen sus nombres. ¿De acuerdo? Bien. Bajamos hacia abajo. Vale. Vamos a ver las diferentes tendencias que se van a producir en las Cortes de Cádiz. Es decir, todos los diputados que van a las Cortes de Cádiz, pues no piensan igual. Cada uno pues tiene una forma de pensar y tiene una forma de entender el país o cómo se debe construir el país. Daos cuenta que las Cortes de Cádiz es fundamental para la historia de España porque fue el primer intento de crear un Estado liberal, ¿vale? Un Estado liberal. Aquí podemos ver varias tendencias. Se suelen estudiar estos tres, ¿vale? Los absolutistas por una parte, aquí los tenéis, los absolutistas, los liberales, ¿vale? Lo de innovadores yo lo he puesto ahí porque en algunos libros aparece, pero simplemente con que digáis liberales es suficiente. Y los jovellanistas, lo de renovadores, pues tampoco hace falta que lo sepáis, ¿vale? Absolutistas, liberales y jovellanistas. Quiero que atendáis especialmente a estos dos, ¿vale? Porque tanto liberales como absolutistas van a protagonizar a partir de este momento, bueno, pues un enfrentamiento no solo dialéctico, sino que también va a ser un enfrentamiento no solo político, sino también un enfrentamiento militar. Vamos a tener las famosas guerras carlistas. En el siglo XIX vamos a tener 3 guerras carlistas que tendréis que estudiar en el tema siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, ahora simplemente ver qué piensan cada uno de ellos y qué posturas defendieron en estas Cortes de Cádiz. Bien, en primer lugar, los absolutistas pues defienden algo muy sencillo. Estos son partidarios del antiguo régimen, es decir, lo que había antes de todo este jaleo de la Guerra de la Independencia. Ellos defienden, bueno, ellos y los tres van a defender al rey Fernando VII, ¿vale? Los tres defienden, hemos dicho que en la Guerra de Independencia Española están luchando por Fernando VII. Ya sabemos que este Fernando VII está en Bayona y, bueno, pues ellos están luchando para, digamos, dejar todo ordenado, todo estructurado para cuando venga él, ¿de acuerdo? Luego ya veremos qué es lo que piensa el señor Fernando VII de todo esto que se está haciendo sin su, digamos,
sin su consentimiento o sin su conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar tenemos a los absolutistas, estos defienden el antiguo régimen, ¿vale? Por lo tanto, defienden la monarquía absoluta, defienden que el rey sea el que mande, ¿de acuerdo? Defienden también la sociedad estamental y por lo tanto defienden las cortes estamentales o divididas en 3 cámaras, ¿vale? Es decir, esto es lo que defienden, estamos en el año 1810, ¿vale? Defienden, por lo tanto, están todos de acuerdo en que Fernando VII es el rey, están todos de acuerdo en que hay que echar a los franceses, pero en lo que no están de acuerdo es en la forma política bueno, pues que pretenden construir para el país. Los absolutistas, monarquía absoluta, es decir, defienden el antiguo régimen. Sociedad estamental, cortes estamentales, monarquía absoluta. ¿Vale? Bien, los liberales, que ya hemos dicho que estos son mayoría si sumamos todas las profesiones liberales, estos pues son burgueses, ¿vale? Que coinciden, curiosamente, coinciden con, digamos, con los franceses que están invadiendo el país, es decir, les están invadiendo el país los revolucionarios de Napoleón, el ejército de Napoleón. Y curiosamente, los liberales tienen las mismas ideas que el señor Napoleón, es decir, la libertad, aquí lo tenéis, la libertad, la igualdad, la propiedad privada, la sociedad de clases por riqueza y por lo tanto no por nacimiento, no una sociedad estamental, ¿vale? Entonces la pregunta es lógica, ¿no? Entonces me vais a decir, entonces, si piensan exactamente igual que Napoleón, ¿por qué luchan contra Napoleón? Hombre, pues porque no es lo mismo que los liberales, digamos, construyan su propio país a que sea Napoleón quien a través de la invasión, bueno, pues construya un país ajeno al suyo e imponga sus ideas a todos los españoles, ¿no? O sea, que los liberales sí que piensan igual que Napoleón, pero piensan que son los españoles los que tienen que elegir de forma liberal, ¿vale? Mediante votaciones el sistema y, bueno, pues el sistema político y la estructura del Estado, ¿vale? Bien, estos van a defender las cortes unicamerales, ¿vale? Cortes unicamerales, las tenéis aquí. Así que ya tenemos una primera gran diferencia. Estos defienden cortes unicamerales y estos prefieren cortes estamentales, ¿vale? Otra de las características, y está en azul porque es muy importante, estos defienden la soberanía nacional, es decir, que el poder reside en la nación, ¿vale? Pero cuidado, estos no es que estén en contra del rey, hemos dicho que todos quieren al rey, pero la diferencia es que estos liberales quieren una monarquía constitucional, es decir, que el rey va a tener que acatar, va a tener que, digamos, eh, obedecer lo que diga la Constitución, ¿de acuerdo? Aquí, en la monarquía absoluta, no se habla para nada de una Constitución, por lo tanto hay una gran diferencia ahí, ¿vale? Bien, entonces estos liberales defienden la soberanía nacional, donde la monarquía o el rey va a respetar la Constitución y también defienden la separación de poderes, es decir, que el rey no tenga todos los poderes como en la monarquía absoluta, ¿vale? Todo eso tiene que quedar recogida en una Constitución, ¿vale? Esto es lo que van a defender los liberales. Ahí tenéis algunos protagonistas, como los que hemos citado antes, ¿vale? Ya sabéis que estos son mayoría, ¿vale? Esto que no se os olvide, ¿vale? Mayoría, los liberales. Y por último tenemos una posición un tanto, digamos, intermedia, ¿vale? Una posición entre las dos primeras que hemos visto, es decir, entre los absolutistas y los liberales. Entonces, digamos que estos son los jovellanistas, ¿vale? Se llaman jovellanistas porque su aglutinante o digamos, su personaje destacado, pues va a ser el señor Jovellanos. Este no suena porque lo hemos visto, lo hemos estudiado en el bloque anterior, ¿vale? Este es el que hizo el informe de la ley agraria ya por finales de 1794, 1795, planteando soluciones para la agricultura.
etcétera, 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 ¿no? Bien, los jovellanistas, digamos que eran intelectuales, eran viejos ilustrados, ¿vale? Que habían, digamos, conocido ese sistema del despotismo ilustrado, y Jovellanos sería el que dirigiría esta postura, pero moriría a lo largo de la Guerra de la Independencia en 1811. Finalmente esta posición pues, fue perdiendo peso y finalmente al final bueno, pues quedarían, digamos, como enemigos acérrimos solamente los liberales y los absolutistas. No se podían ni ver. De hecho, ya os he dicho antes que vamos a destacar las tres guerras carlistas en el tema siguiente. Vale, esto es lo que defienden, por lo tanto, es una vía intermedia, ¿vale? Un camino intermedio entre absolutistas y liberales, y lo veían bastante factible. Por lo tanto, la soberanía no va a ser ni solo del rey absoluto, ni las cortes van a ser, digamos, los que detenten la soberanía como representantes de la nación, sino que ellos van a abogar por una soberanía compartida, es decir, que la tenga el rey, pero que la tengan también los representantes de la nación, es decir, los diputados de las cortes, ¿no? Por lo tanto, la soberanía va a ser compartida. Por eso lo he puesto en azul. Aquí monarquía absoluta, aquí soberanía nacional, que dependa de las cortes, y aquí soberanía compartida. Vale. En este caso, las cortes van a ser también diferentes a los anteriores. Cortes bicamerales, ¿vale? Eso significa que va a haber dos cámaras. Vale, os digo ahí entre paréntesis, esto lo analizaremos posteriormente en el tema siguiente, porque hay un tema que vamos a explicar y a estudiar las características de los partidos políticos. Pues vamos a ver que cuando se habla de cortes bicamerales vamos a tener dos cámaras, lo que se llama la Cámara Alta y la Cámara Baja. La Cámara Alta sería el Senado, digamos, y esa cámara representaría al estamento privilegiado, es decir, a nobles, al clero y tal. Y esa, digamos, esa cámara sería elegida directamente por el rey, ¿vale? Mientras que la cámara baja, o lo que es el Congreso, pues estaría compuesta por los diputados elegidos por el pueblo, ¿vale? De tal manera que habría un equilibrio entre la cámara alta y la cámara baja, ¿de acuerdo? Vale. Estos jovellanistas se oponían a una constitución, es decir, estos van a plantear una situación, hemos dicho, intermedia, por lo tanto, no quieren una constitución, pero tampoco quieren un rey absoluto, ¿vale? Entonces, estos eran partidarios de, bueno, pues las viejas leyes y costumbres de los reinos, pero habría que renovarlas, ¿vale? Habría que ir modificando algunas cosas, ¿de acuerdo? Y ya os he dicho que una vez muere Jovellanos en 1811, pues van a perder muchísimo peso, de tal manera que la lucha política y posteriormente también militar, pues la van a tener los absolutistas y los liberales, ¿vale? Bien, pues esas son las tres tendencias, las tres posiciones fundamentales de las Cortes de Cádiz. Bien, y por último, en la clase de hoy me gustaría hablar de cuál fue la labor de las Cortes de Cádiz, es decir, qué hicieron, ¿vale? Las Cortes de Cádiz. Bueno, pues lo tenéis aquí explicado, pero yo lo voy a resumir, ¿vale? Aunque lo tengáis aquí en este fragmento, yo pondría aquí, directamente aquí, pondría un número 1 y ahí un número 2, ¿vale? Y aquí pondría ahora mismo lo que os voy a decir, ¿vale? Porque eso, digamos que fueron los objetivos de las Cortes de Cádiz, ¿de acuerdo? Bien, pues en el número 1 yo pondría, el primer objetivo de las Cortes de Cádiz pondría 1, objetivo 1, pondría desmantelar el antiguo régimen. Y entre paréntesis pondría, para ello se desarrollaron los decretos liberales. ¿Vale? Para ello se desarrollaron los decretos liberales. Y en el número 2 pondría, el segundo objetivo, pondría construir un Estado liberal. Construir un Estado liberal. Y entre paréntesis pondría, y para ello se desarrolló o se creó la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz.
¿vale? Es lo que básicamente pretenden las Cortes de Cádiz, ¿vale? Lo que básicamente pretenden las Cortes de Cádiz. Dos cosas. Por una parte, primero, acabar con el antiguo régimen y en segundo lugar, crear un Estado liberal, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en la próxima clase, ¿vale? Lo tenemos aquí. Eh, cuáles los decretos liberales y la Constitución de 1812. Posteriormente, finalmente, os voy a mandar el comentario de texto, ¿vale? Que lo tenéis aquí, de la Constitución de 1812. Y cuando tengáis que comentar algún texto, tenéis que fijaros muy bien en la pregunta que va asociado a ese comentario de texto. ¿De acuerdo? Siempre os va a aparecer este encabezamiento. Señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto. Bien, según el modelo de comentario que yo os he dado, primero tendréis que, digamos, comentar las ideas fundamentales y lo de contextualizar hace referencia al contexto histórico. Así que ya de los 4 apartados que os he dado yo, 2 ya los tenéis ahí. El primero de ellos no hace falta que lo hagáis, pero yo os digo que sí, que por lo menos lo hagáis, el de la clasificación del texto, ¿vale? Pues si es fuente primaria, si es fuente secundaria, si es un texto jurídico, si es un texto histórico circunstancial, todo eso lo hacéis muy brevemente y finalmente también os tenéis que fijar muy bien en las preguntas que aparecen. En este caso aparecen dos preguntas, que son la significación histórica de la Constitución de 1812 y los periodos de vigencia en las primeras décadas del siglo XIX. Bien, y eso lo vamos a comentar en el apartado 4 de conclusión, ¿vale? Es decir, aquí tendríamos que explicar en ese apartado 4 por qué es importante las Cortes de Cádiz y, en segundo lugar, los periodos de vigencia, es decir, los periodos en que vivió estas Cortes de Cádiz, o sea esta Constitución de 1812, porque va a tener una vida así un poquito rara. Ahora sí estoy, ahora no estoy, ahora viene Fernando VII y la anula, ahora Fernando VII la reconoce y cosas así, ¿de acuerdo? Bueno, pues en la próxima clase vamos a explicar las características de las Cortes, o sea, de la Constitución de 1812 y vamos a hablar también de los decretos liberales, ¿de acuerdo? Bueno, pues por mi parte, nada más.